Me llamo Amanda, y desde afuera, mi vida parece perfecta. Vivo en una hermosa casa con un gran jardín, casada con Michael, un abogado exitoso que ha trabajado durante años en una prestigiosa firma. Tenemos todo lo que cualquiera podría desear: estabilidad, comodidad y la admiración de quienes nos rodean. Nuestros amigos y familiares nos ven como la pareja ideal, una de esas que inspiran envidia. Pero nadie, excepto yo, sabe la verdad. Detrás de esta fachada se esconde el vacío y la decepción. Al principio, nuestro matrimonio sí se sintió como un cuento de hadas. Michael solía sorprenderme con citas románticas y regalos sin motivo alguno. Viajamos por el mundo: Italia, Francia, Japón. Él quería mostrarme todo lo que había allá afuera. Recuerdo una noche en una playa del mar Báltico, acostado sobre la arena, cuando me dijo que soñaba con tener hijos conmigo. «Serán tan curiosos y creativos como tú», murmuró, mientras jugaba con mi cabello. En ese momento, me sentí la persona más feliz del mundo. Pero, con el tiempo, todo cambió. Michael se fue hundiendo en su trabajo, su carrera, proyectos adicionales y la ambición de convertirse en socio del bufete. Llegar a casa a las 10 de la noche o más tarde se volvió algo normal. Las cenas, que antes eran momentos de conversación y complicidad, se redujeron a un monótono «¿Cómo te fue hoy?». Los fines de semana casi no lo veía, siempre había un caso urgente, un documento por revisar, una reunión imprevista. Intenté convencerme de que era solo una etapa. Pero los meses pasaron. Y nada cambió. Solíamos hablar sobre tener hijos, pero cada vez que lo mencionaba, su respuesta era la misma: «Tal vez más adelante. No es el momento adecuado. Primero necesito consolidarme en el trabajo». Poco a poco, me fui sintiendo sola, incluso cuando dormía junto al hombre que una vez amé más que a nada en el mundo. Nuestra intimidad se volvió rara, y cuando ocurría, parecía una formalidad, vacía de pasión y calidez. Comencé a pasar más tiempo perdida en mis pensamientos. Una pregunta comenzó a perseguirme. ¿Esto es todo lo que merezco? ¿Esto es lo que significa el matrimonio? Una noche, cuando Michael llegó tarde otra vez, me senté sola en la cocina, mirando la cena fría que había preparado solo para mí. Fue entonces cuando lo entendí: mi vida se había convertido en una jaula dorada, hermosa por fuera, pero vacía, sin alma ni emoción. Intenté hablar con él muchas veces. Le propuse escapadas de fin de semana, pequeñas cenas, retomar nuestros momentos juntos. Cada vez, su respuesta era un pretexto. «Es temporada de reportes. Un cliente necesitaba una reunión urgente. Estoy compitiendo por un ascenso». A veces se disculpaba y decía: «Claro, amor, en cuanto las cosas se calmen, haremos algo especial». Pero ese día nunca llegaba. Mi mejor amiga, Sara, lo notó. Una tarde, me miró fijamente y preguntó sin rodeos: «¿Aún eres feliz con él?». Antes, habría respondido con seguridad: «Sí, solo estamos pasando un momento difícil». Pero ahora, no supe qué decir. Porque dentro de mí crecía la certeza de que me estaba perdiendo a mí misma en este matrimonio, con un hombre que ya no me veía. Sentía que tenía que haber más emoción, más amor, más vida. Pero no sabía qué era ese más. ¿Un nuevo pasatiempo? ¿Otro hombre? ¿O simplemente descubrirme a mí misma? Intenté empujar esos pensamientos fuera de mi mente. Pero cada día se volvían más fuertes. Y así me encontré de pie en un umbral invisible. Del otro lado, algo nuevo y peligroso me esperaba. Mi historia aún no se había convertido en un drama completo, pero las bases ya estaban puestas. La indiferencia y la soledad en un matrimonio perfecto. El deseo de sentirme viva otra vez. Y la falta de fuerzas para cambiarlo de la forma convencional. El principio de una tormenta se avecinaba. Después de varios intentos fallidos de hablar con Michael, me di cuenta de que nuestras conversaciones se sentían como monólogos, mis palabras se disolvían en su típico «sí, sí, estoy ocupado». En lugar de seguir insistiendo, comencé a pasar más tiempo fuera de casa, a veces quedándome hasta tarde en el trabajo, otras simplemente paseando por la ciudad. Necesitaba sentir un poco de libertad, alejarme de la rutina asfixiante de nuestro matrimonio. Un día, mi jefe me pidió que asistiera a una reunión de negocios con un posible socio,
una agencia creativa especializada en eventos corporativos y campañas publicitarias. Llegué a su oficina y esperé en el vestíbulo, admirando los coloridos carteles en las paredes. Fue entonces cuando un hombre alto, seguro de sí mismo y con una sonrisa carismática se acercó a mí. «Hola, soy Andrew, el director creativo. Tú debes ser Amanda», dijo, extendiendo la mano. «Sí», respondí con una sonrisa, «un placer conocerte». Había algo cautivador en su postura, en su manera de hablar, en la forma en que me miraba, como si fuera alguien que valía la pena notar. Se sentía extraño, porque Michael no me miraba así desde hacía años. Nos dirigimos a la sala de conferencias, donde Andrew presentó el concepto del evento en el que íbamos a colaborar. Pero me di cuenta de que no solo hablaba con el equipo, me hablaba a mí. Sus bromas parecían dirigidas a mí, haciéndome sentir incluida, y entre nosotros se formó una química innegable. Cuando la reunión terminó y salimos de la oficina juntos, Andrew se volvió hacia mí y dijo: «Tienes grandes ideas, Amanda. Me encantaría trabajar más de cerca contigo». Sonreí. «Espero que tengamos la oportunidad». Pero él no se conformó con eso. «Si tienes tiempo, podríamos tomar un café o incluso cenar algún día. Me gustaría conocer mejor tu perspectiva sobre este proyecto», dijo, con un tono sincero, pero con un destello de picardía en los ojos. Dudé por un momento. Por un lado, era solo una interacción profesional. Por otro, podía sentir la tensión latente, esa sensación emocionante y peligrosa. Algo dentro de mí ya se sentía atraído por la calidez y la facilidad con la que él se expresaba, un contraste absoluto con la frialdad a la que me había acostumbrado con Michael. Cuando volví a casa, encontré a Michael otra vez enterrado en el trabajo. Ni siquiera se dio cuenta de que había llegado, solo asintió levemente como diciendo hola sin apartar la vista de sus documentos. Recordé cómo Andrew me había mirado fijamente, cómo había seguido bromeando incluso cuando intenté mantenerlo estrictamente profesional. Y entonces, lo comprendí, Michael no me había admirado así en años. Esa noche, acostada en la cama sin poder dormir, solo podía ver la sonrisa de Andrew y recordar la forma en que nuestras miradas se encontraron. ¿Acaso ya había traicionado a mi esposo mis pensamientos? Quizás todavía no era una traición completa, pero definitivamente estaba cruzando un límite moral que antes no me habría atrevido a tocar. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de Andrew agradeciéndome por la reunión. Pero, al final del mensaje, añadió una nota personal. «Amanda, me impresionaste no solo como profesional, sino como persona. Espero que nuestra colaboración sea realmente especial». Mi corazón dio un vuelco. Era sutil, pero sin duda iba más allá de lo profesional. Mientras redactaba mi respuesta, elegí cuidadosamente cada palabra, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Pero, en el fondo, ya lo sabía. Algo estaba comenzando. Y era algo que no habría considerado si realmente fuera feliz en mi matrimonio. Después de ese breve pero emocionante intercambio de mensajes con Andrew, empecé a buscar, sin darme cuenta, pretextos para verlo de nuevo. Al principio, eran solo conversaciones rápidas en la oficina cuando pasaba por allí para discutir detalles del proyecto. Pero con el tiempo, nuestros mensajes se volvieron más personales, enviados después del trabajo, en las noches y a veces hasta la madrugada. Una tarde, Andrew me llamó durante mi hora de almuerzo. «Amanda, disculpa lo repentino, pero estoy cerca de tu oficina. ¿Quieres almorzar juntos? Tengo algunas ideas para nuestro próximo evento». Sentí un escalofrío de emoción, pero respondí con aparente calma. «Por supuesto, ¿por qué no? Dame 5 minutos». Caminamos hasta un pequeño restaurante cercano. Nuestra reunión de trabajo rápidamente se convirtió en una conversación personal. Andrew me contó cómo, desde la universidad, había soñado con tener su propia agencia creativa, pero que por ahora tenía que conformarse con trabajar para otros. A cambio, le hablé de mi sueño de viajar por Europa y formar una familia, un sueño que Michael y yo habíamos pospuesto demasiadas veces con un eterno algún día. «Michael debe ser un hombre muy ocupado», comentó Andrew cuando mencioné que mi esposo era abogado. «Sí», suspiré. «Últimamente, su trabajo se ha convertido en toda su vida». Pude ver en los ojos de Andrew algo más que comprensión, una especie de empatía profunda, y quizás,
un atisbo de tristeza por mí. Y en ese momento, sentí algo cálido en mi interior, me miraba como hace mucho tiempo deseaba ser vista. Nuestro almuerzo se extendió más de lo previsto, y regresamos apenas a tiempo al trabajo. Al despedirnos, sus dedos rozaron los míos sutilmente. El contacto fue tan breve que podría haber sido accidental, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa noche, esperé ansiosamente un mensaje suyo. Y llegó. El almuerzo de hoy fue aún mejor de lo que esperaba. Gracias por compartir un pedazo de ti conmigo. Sonreí mientras leía el mensaje en mi teléfono. A mi lado, Michael seguía sumido en su mundo, sin siquiera preguntar con quién hablaba. Su indiferencia fue el último empujón que me acercó todavía más a Andrew. Días después, Andrew fue más directo. Amanda, conozco un restaurante increíble. ¿Qué te parece si cenamos esta noche para celebrar el éxito de nuestro proyecto? Sabía perfectamente que esto no sería solo una cena de negocios. Durante todo el día en la oficina, mi mente jugaba con distintos escenarios. Ya estoy traicionando a Michael. Pero el deseo de sentir algo más que vacío en casa superó mis dudas. Esa noche, le dije a Michael que me quedaría hasta tarde en la oficina debido a tareas adicionales. Su respuesta fue tan indiferente como siempre. Está bien, llámame si pasa algo. Para mí, eso fue otra confirmación de que yo ya no significaba nada para él. Andrew y yo nos sentamos en un rincón acogedor del restaurante, iluminado por una cálida luz tenue. Pidió vino, mantuvo la conversación fluida con naturalidad y me preguntó cosas que hacía mucho tiempo nadie me preguntaba. Me sentí escuchada, comprendida, viva. Hablamos de sueños de la infancia, miedos y lo que habría pasado si hubiéramos tomado caminos diferentes. Entonces, me sorprendió con una pregunta directa. ¿Eres feliz, Amanda? Mis labios se entreabrieron, pero me tomó varios segundos responder. Finalmente, exhalé y admití. No estoy segura. Últimamente, siento que la vida pasa a mi alrededor, pero yo no soy parte de ella. Andrew se inclinó un poco más cerca. Mereces algo mejor. Sus palabras se sintieron como una invitación, una promesa de algo nuevo. Y en ese momento, nuestras rodillas se tocaron bajo la mesa. Un movimiento insignificante, pero que cambió todo. Después de la cena, pidió un taxi para mí. Nos quedamos de pie en la acera, esperando en silencio. El aire frío me hizo instintivamente acercarme más a él. Él me miró, inclinando ligeramente la cabeza, como analizando mi reacción. Mi corazón latía frenéticamente. Amanda, susurró, pero no terminó la frase. Porque fui yo quien no pudo contenerse. Me acerqué y presioné mis labios contra los suyos. Fue suave y breve, casi como una prueba. Pero se sintió tan natural, tan inevitable. Un torbellino de adrenalina y culpa me envolvió de inmediato. Pero ya no había vuelta atrás. Andrew acarició mi mejilla con la yema de sus dedos, y justo en ese momento, el taxi llegó. Durante el trayecto a casa, mis manos temblaban. Sabía que acababa de dar el primer paso real hacia la traición. Después de mi primer beso con Andrew, mi vida se dividió en dos realidades paralelas. En casa, con Michael, el silencio frío nos envolvía como un muro invisible. En el trabajo, con Andrew, había pasión, miradas furtivas y el vértigo de lo prohibido. Empecé a inventar excusas para verlo más a menudo, reuniones de trabajo, discusiones urgentes y noches extra en la oficina que no tenían nada que ver con proyectos. Por un lado, sentía un subidón emocional que hacía años no experimentaba con Michael. Pequeños mensajes de Andrew como buenos días o dulces sueños me hacían sonreír. Incluso cuando estaba sentada al lado de mi esposo. Era como si Andrew fuera el único que realmente me veía. El único que entendía mis deseos, mis miedos, mi hambre de vida. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Andrew abrió una botella de champán. Para celebrar el éxito del proyecto, dijo con una sonrisa juguetona. Sabía que era solo un pretexto. Nos quedamos solos en la sala de conferencias. Las luces bajas, la tensión en el aire. Mis ojos se encontraron con los suyos, incapaz de apartar la mirada. Me miras como si quisieras decirme algo, susurré, con la voz temblorosa. Él sonrió de lado y rozó mi mano con la suya. ¿Decirte algo?
Prefiero mostrártelo. Lo siguiente ocurrió demasiado rápido. Esa noche, cruzamos una línea que ya no se podía desdibujar. No era solo un beso, no era solo coqueteo, era real. Y aunque la culpa me rozó la mente por un instante, la pasión la apagó por completo. Cuando llegué a casa, Michael ya dormía. Me detuve en la penumbra de la habitación, mirándolo. Y por primera vez, sentí un golpe de remordimiento real. Pero en lugar de hacerme querer detenerme o confesar, esa culpa solo intensificó la emoción. El peligro. El deseo de volver a sentirlo todo otra vez. Me convencí a mí misma de que Michael también tenía la culpa. Me había ignorado durante demasiado tiempo. Pero el miedo también se coló en mi cabeza. ¿Y si empiezo a notar cambios en mi comportamiento? ¿Y si un simple error, una mancha de lápiz labial, un perfume ajeno, me delata? Empecé a tomar precauciones extremas. Me cambiaba de ropa antes de volver a casa. Me duchaba inmediatamente. Apagaba el teléfono cuando estaba con Andrew para evitar llamadas de Michael. Michael empezó a notar que algo andaba mal. Una noche, cuando llegué después de otro retraso en la oficina, me lo encontré esperándome en la sala, sentado bajo la luz tenue de la lámpara. Amanda, ya no te reconozco. Su voz no era de rabia. Era de dolor. Estás distante. Siempre estás en el trabajo. ¿Por qué ya no me cuentas nada? Su mirada estaba cargada de frustración y algo peor. Esperanza. Esperanza de que le diera una explicación convincente. Tragué saliva y mentí de nuevo. Ha sido una época difícil en el trabajo. Michael suspiró. No insistió más. Pero lo vi en su expresión. Una semilla de duda acababa de plantarse en su mente. Mientras tanto, con Andrew, las cosas se hicieron más intensas. Nuestras conversaciones dejaron de ser sobre trabajo. Hablábamos de nuestra infancia, de los sueños no cumplidos, de las vidas que queríamos pero nunca tuvimos. Y entonces, una noche, Andrew soltó una verdad que me dejó helada. Estoy casado, Amanda. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? Andrew desvió la mirada, avergonzado. Mi matrimonio se rompió hace años. Pero seguimos juntos por inercia. Era irónico. Ambos buscábamos en el otro lo que no encontrábamos en nuestras propias vidas. Ambos usándonos mutuamente para escapar de nuestras realidades. Cada vez que dejaba a Andrew, tenía que volver a casa. Volver a Michael. Y veía en sus ojos la esperanza. Como si aún creyera que esto solo era una mala racha. Y que pronto las cosas mejorarían. Pero cuanto más tiempo pasaba, cuanto más intensos se volvían mis momentos con Andrew, más comparaba a los dos hombres. Y Michael siempre perdía. Michael había empezado a observarme de manera diferente. Ya no me hacía preguntas directas, pero podía sentir su tensión creciente. Antes, pasábamos las noches viendo series juntos o simplemente hablando. Ahora, cada uno permanecía en habitaciones separadas. Él en su despacho, yo en el dormitorio. El calor en nuestro hogar había desaparecido. Una noche, había olvidado mi cargador en su coche. Cuando Michael regresó a casa, su tono era neutral pero cargado de algo más. Cariño, ¿por qué tu cargador estaba en mi coche? Siempre dices que trabajas hasta tarde en la oficina. Mi corazón se detuvo por un segundo. Había llevado su coche la semana pasada para ver a Andrew después del trabajo. Pero en el pánico del momento, no lo recordé al instante. Mi mente buscó una respuesta rápida. Pasé por una tienda y debí dejarlo ahí. Michael no dijo nada más, pero vi el brillo de sospecha en sus ojos. Sabía que estaba ocultando algo. Días después, mientras estaba en el baño, Michael tuvo que haber mirado mi laptop. La había dejado abierta con mi chat corporativo en pantalla. Cuando regresé, lo noté pensativo. Pero solo dijo que tenía que volver a la oficina por trabajo urgente. Su repentina salida me pareció sospechosa. Fui directo a revisar mi laptop. Los mensajes estaban minimizados. Pero, ¿y si los había leído? Frases como: te extraño tanto, no puedo esperar para verte otra vez. Tu sonrisa hace que mi día sea mejor. Si Michael había visto eso, entonces ya sabía la verdad. Esa misma noche, corrí a ver a Andrew. Necesitaba advertirle.
Nos encontramos en una pequeña cafetería lejos de cualquier mirada conocida. Andrew, tengo miedo. Siento que Michael está a punto de descubrirlo todo. Mis manos temblaban alrededor de la taza de café. Andrew me tomó la mano, su voz era suave pero firme. Tranquila. Si es necesario, podemos mantenernos discretos por un tiempo. Pero no estás pensando en terminar esto, ¿verdad? No supe qué responder. Lo miré a los ojos. No lo sé. Él apretó mi mano con más fuerza. No quiero perderte, Amanda. Contigo, siento que vuelvo a vivir. Sentí de nuevo esa oleada de pasión. Pero también sabía que el riesgo se estaba volviendo demasiado alto. Cuando regresé, Michael estaba en la sala, con la televisión apagada, mirando la pared. Cuando me vio entrar, frunció el ceño. Pero no dijo nada. Ese silencio era peor que cualquier grito. No tenía idea de qué estaba pensando. Sobre la encimera de la cocina, había una nota. Unas pocas palabras escritas con su letra firme. No te molestes en inventar excusas. Mañana en la noche, tenemos que hablar. M. El frío me recorrió todo el cuerpo. Michael quería escuchar la verdad. Por primera vez desde que comenzó mi aventura con Andrew, me pregunté si realmente valía la pena. ¿Debía decirle la verdad a Michael? ¿O seguiría mintiendo, esperando salvar un matrimonio que ya se estaba desmoronando? Aún no podía soltar a Andrew. La pasión era demasiado fuerte. Pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Al llegar a la puerta de nuestro apartamento, sentí que iba a desmayarme de ansiedad. Mi mente repetía distintos escenarios. Tal vez Michael estallaría en furia. Tal vez me exigiría una confesión inmediata. O peor aún, tal vez ya había hecho sus maletas y se había marchado para siempre. Todo en casa parecía sorprendentemente tranquilo. Michael estaba sentado en la cocina, con los brazos cruzados sobre la mesa. Sin gritos, sin música alta, sin televisión. Solo una tenue luz iluminando la habitación. Me senté frente a él, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi garganta. «Hola, Michael». Mi voz apenas era un susurro, tratando de ocultar el temblor. «Hola, Amanda. Espero que esta vez seas honesta conmigo». Su mirada estaba fija en la mía. «Quiero escuchar la verdad». Su voz era baja, controlada. «Ya he visto suficiente para saber que algo anda mal entre nosotros. He notado tus constantes noches fuera de casa, tu comportamiento extraño. ¿Puedes decirme qué está pasando realmente?» Intenté responder con la mayor calma posible. «Últimamente he tenido muchos proyectos en el trabajo. Me estoy enfocando en eso para...». Mi voz se quebró. Sabía que mi excusa sonaba patética. Michael colocó su teléfono sobre la mesa. La pantalla mostraba una ventana de chat. Reconocí fragmentos de mis mensajes con Andrew. «¿Por qué no me dices tú quién te escribe a altas horas de la noche? ¿Y por qué estos mensajes suenan como algo más que una simple amistad?» Mi garganta se secó. No quería una confrontación directa. Pero Michael siguió presionando. «No quiero jugar a esto. Dime la verdad. ¿Me estás engañando? ¿Es ese tipo, Andrew?» Ese fue el momento en que me di cuenta de que no había escapatoria. Las excusas de siempre. Reuniones tarde, horas extra, es solo un amigo. Ya no servirían. Habíamos llegado al punto sin retorno. «Michael». Sentí las lágrimas llenar mis ojos. Hace mucho que las cosas entre nosotros cambiaron. Yo sentí que me estabas alejando. Su ceja se arqueó. Por un instante, vi un destello de furia en su expresión. «¿Así que encontraste a alguien más? Ni siquiera intentaste hablar conmigo en serio. ¿Cuál era tu plan, Amanda? ¿Pedir el divorcio, o pensaste que podrías seguir mintiendo para siempre?» No pude seguir negándolo. No todo, pero lo suficiente. Respiré hondo y finalmente confesé. «Sí, he estado viendo a alguien del trabajo. Todo empezó poco a poco, y nunca planeé que esto pasara. Pero me sentía tan sola». Su mirada se endureció. «¿Sola?» Su voz tembló levemente de rabia. «¿Y qué pasa conmigo? ¿Crees que yo no me sentí solo también? Estaba trabajando para darnos un mejor futuro, y a cambio, tú». Se detuvo, cerrando los puños como si contuviera su ira.
Pasaron varios minutos en silencio antes de que finalmente hablara. Su voz era baja pero firme. Tenemos dos opciones. Primera, nos divorciamos de inmediato. Segunda, intentamos arreglar esto. Pero para eso, tienes que dejarlo a él. Tienes que entender que, después de esta traición, tendríamos que reconstruir la confianza desde cero. Sentí el pecho oprimirse. ¿Podía realmente abandonar a Andrew después de acostumbrarme a su calidez y pasión? ¿Y podía realmente reconstruir la confianza con Michael, el hombre al que había culpado durante tanto tiempo por ser distante? Las palabras no salían. Michael se levantó y tomó su teléfono. Tómate tu tiempo para pensar. Pero no voy a esperar para siempre. O regresas a mí, o te vas con él. No voy a vivir en un triángulo. Sin decir más, salió de la habitación, dejándome completamente agotada y vacía. Bajé la cabeza sobre la mesa, dándome cuenta por primera vez de hasta dónde me había llevado mi traición. No había un camino fácil. Cualquier elección dolería. Y tal vez, ya era demasiado tarde para arreglar las cosas. Después de mi conversación con Michael, mi mundo se sentía congelado en el tiempo. Deseaba despertar y darme cuenta de que todo era una pesadilla, pero la realidad era demasiado cruel para ignorarla. Tenía que seguir adelante, ir a trabajar donde Andrew me esperaba y volver a casa donde Michael, herido y traicionado, también aguardaba una respuesta. Ambos tenían expectativas, pero ¿qué era lo que realmente quería yo? A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Andrew. Necesitamos hablar. Nos encontramos durante el almuerzo en nuestra cafetería habitual, en nuestro rincón apartado. Cuando llegó, lucía tenso. No quise dar rodeos y le solté la verdad de inmediato. Michael había descubierto todo y me había dado un ultimátum. O terminaba con Andrew y me quedaba con mi esposo, o nos divorciábamos. Andrew tomó mi mano. Amanda, entiendo lo que sientes ahora. Pero me dijiste que tu amor por Michael ya no era real. ¿Eres realmente feliz con él? La confusión me invadió. No había sido feliz con Michael en mucho tiempo, pero ¿sería realmente más feliz si lo dejaba todo y me iba con Andrew? ¿Un hombre que, al igual que yo, también estaba engañando a su esposa? No sé si estoy lista para dejar todo lo que Michael y yo construimos, susurré. Andrew frunció el ceño. ¿Y estás lista para dejar lo nuestro? Sé que podríamos ser felices si las circunstancias fueran otras. Abrumada, llamé a mi mejor amiga, Sara. Ella había notado mi distanciamiento en los últimos meses, pero nunca supo la verdad hasta ahora. Finalmente, me atreví a contarle todo. Su reacción fue una mezcla de decepción y comprensión. Amanda, solo tú puedes decidir qué es más importante, tus sentimientos por Andrew o tu matrimonio con Michael, dijo con sinceridad. Tengo miedo de tomar la decisión equivocada y arrepentirme para siempre, le confesé. Esa noche, Michael llegó temprano a casa y dejó una carpeta frente a mí. Mi estómago se encogió, pensé que eran los papeles del divorcio. Pero cuando la abrí, vi nuestras cuentas bancarias, la hipoteca y otros documentos financieros. Habló con calma, pero con firmeza. Si decides irte, no te detendré. Pero tienes derecho a la mitad de todo lo que construimos juntos. Su voz era fría, como si ya hubiera aceptado el final. ¿Realmente vas a rendirte tan fácil? Pregunté, tratando de contener las lágrimas. Estoy cansado, Amanda. Si amas a otro, no veo el sentido en seguir fingiendo. Me quedé sola en la sala sin poder dormir. Nuestro matrimonio, con todos sus defectos, había sido mi vida durante años. Y mi relación con Andrew me había dado emociones que no había sentido en tanto tiempo, pero ¿era suficiente para dejarlo todo atrás? Pensé en los primeros años con Michael, los viajes, los sueños de tener hijos, la ternura que alguna vez sentimos el uno por el otro. Y luego recordé la mirada de Andrew cuando dijo, «Quiero estar contigo». Esa noche entendí que no podía seguir posponiendo la decisión. Tenía que elegir. Pero, ¿qué decisión dolería menos? Habían pasado varios días desde que Michael me mostró los documentos y me pidió que decidiera. Caminaba en un estado de confusión constante, tratando de entender quién era ahora y qué quería realmente de la vida. No podía dejar de pensar en Andrew, pero al mismo tiempo, el dolor en los ojos de Michael me atormentaba.
Una mañana, mientras me preparaba para el trabajo, de repente sentí náuseas y mareo. Al principio, pensé que era solo el estrés, tantas noches sin dormir, la ansiedad, el miedo. Todo eso podía afectar mi cuerpo. Pero las náuseas volvieron una y otra vez, especialmente por las mañanas. Esa noche, cuando regresé a casa, me mareé otra vez y tuve que sentarme para evitar caer. Michael no estaba. Últimamente desaparecía con frecuencia, quizá para evitar verme y no enfrentar la verdad. Me quedé sola con una sensación extraña, una que me decía que lo que me pasaba no era solo producto del estrés. Al día siguiente, mientras hacía algunas compras, pasé por la farmacia. Sin pensarlo demasiado, compré una prueba de embarazo. Fue una decisión impulsiva, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Cuando llegué a casa y tomé la prueba, los minutos de espera fueron eternos. Pero cuando vi las 2 líneas marcadas con claridad, el mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. El pensamiento que me golpeó con más fuerza fue: ¿de quién es este bebé? En los últimos meses apenas había estado con Michael. Sabía la verdad en el fondo de mi corazón. Me quedé sentada en el suelo del baño, sosteniendo la prueba en mis manos mientras las lágrimas caían sin control. No sabía qué hacer. Decirle a Michael sería como encender una bomba que acabaría con todo. Pero, ¿y Andrew? ¿Querría asumir esta responsabilidad? No podía creer lo que estaba pasando. Tal vez el estrés me había distraído de notar los cambios en mi cuerpo. Pero ahora, todo había cambiado. Una aventura era algo que podía ocultarse, algo que podía justificar o incluso terminar. Pero un hijo. Esto ya no se trataba solo de mí. Sin saber qué hacer, llamé a Sara. Ella llegó a mi casa esa misma noche, encontrándome en un estado casi de pánico. No pude ocultarle nada, simplemente le mostré la prueba de embarazo. Sara abrió los ojos con asombro. Amanda, no sé qué decir. Casi no hay posibilidad de que sea de Michael, susurré. Sabes que últimamente apenas hemos estado juntos. Sara exhaló profundamente. Dios. ¿Y Andrew? No sé si querría esto. No sé si se alegraría o si huiría, dije con un nudo en la garganta. Sara sugirió que fuera al médico para confirmar de cuántas semanas estaba. Pero más que nada, me dijo algo que me dejó helada. Antes de pensar en ellos, piensa en qué quieres hacer tú. Cuando Michael llegó esa noche, estaba distraído y apenas me dirigió la palabra. Quizás él también se estaba preparando para lo inevitable. Yo tenía la prueba de embarazo en mi bolsillo. Podría decírselo en ese momento. Pero las palabras no salieron. ¿Estás bien?, preguntó de repente, mirándome con sospecha. Sí, solo cansada, mentí. ¿Segura? Siento que hay algo que no me dices. Solo negué con la cabeza. No podía decírselo. No ahora. Porque si este bebé no era suyo, esto destruiría lo poco que quedaba de nosotros. Desde que descubrí que estaba embarazada, vivía con miedo constante, miedo por el bebé y miedo de que mi aventura fuera completamente expuesta. Sabía que esto podía destruir mi vida, la de Michael y la de Andrew. Pero retrasar la verdad ya no era una opción. Cada día que pasaba hacía que fuera más difícil ocultarlo. Durante días, no tuve el coraje de contarle a Andrew sobre el embarazo. Pero cuanto más evitaba hablar con él, más notaba su inquietud. Finalmente, lo llamé. Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, ¿podemos vernos después del trabajo? Él respondió de inmediato. Por supuesto. Nos vemos en nuestro café. Mis manos temblaban cuando me senté en la mesa donde él ya me esperaba. Andrew notó mi nerviosismo al instante. Amanda, te ves pálida. ¿Qué sucede? Me costó respirar. Pero no podía retrasarlo más. Estoy embarazada. Sus ojos se abrieron de par en par. Durante unos segundos, simplemente me miró, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Estás segura de que yo? Comenzó a preguntar, pero se detuvo a la mitad de la frase, como si ya supiera la respuesta. Asentí en silencio. Apenas había estado con Michael en los últimos meses. La respuesta era obvia. Andrew pasó una mano por su rostro, claramente abrumado. Escucha, esto es enorme, dijo finalmente, desviando la mirada. Tengo una familia, Amanda. Y tú, esto es demasiado complicado. Sentí un nudo en la garganta. Lo sé.
No te estoy pidiendo que abandones todo de inmediato. Solo necesito saber, ¿estás dispuesto a aceptar esto? ¿A ser padre? Vi más miedo que alegría en su rostro. Tomó mi mano y sentí cómo le temblaban los dedos. Dame tiempo. No puedo procesar esto de la noche a la mañana. Necesito pensar. Comprendí su incertidumbre. Era natural. Pero eso no hacía que doliera menos. ¿Qué esperaba realmente?, me pregunté a mí misma. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Michael en el pasillo. En sus manos sostenía unos papeles médicos. Mi corazón se detuvo. Reconocí los documentos de inmediato. Eran los resultados de mi prueba en la clínica donde confirmé mi embarazo. Debí haberlos dejado en mi bolso sin darme cuenta, o tal vez él los había encontrado mientras buscaba otra cosa. Pero su rostro pálido y su mirada llena de furia me dijeron todo lo que necesitaba saber. ¿Estás embarazada? Su voz retumbó en el pasillo. No había rastro de felicidad en sus palabras. Solo ira. Solo traición. ¿Y por qué me entero por unos papeles en lugar de por ti? Me congelé. El mundo a mi alrededor dejó de existir. Intenté hablar, explicar algo, pero no pude decir nada. Pero lo más aterrador fue que Michael ya sabía la respuesta que aún no había dicho en voz alta. ¿Este hijo es siquiera mío? Yo intenté susurrar. Lo acabo de descubrir. No tuve la oportunidad de decírtelo aún. Michael apretó la mandíbula, su mirada ardiendo de rabia. Amanda, apenas hemos estado juntos en meses. Tú sabes tan bien como yo que este bebé podría no ser mío. Las lágrimas quemaron mis ojos. Por favor, no grites. Quería decirte, pero todo es tan complicado. ¿Complicado? Su voz aumentó de volumen, ya sin contener su furia. ¿Tienes idea de lo que significa esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me quedé de pie, paralizada por la culpa y el miedo. Pero Michael ya no buscaba respuestas. Porque la verdad era obvia. ¿Y ahora qué?, preguntó, tirando los papeles al suelo. ¿Vas a tenerlo? ¿Vas a hacerte cargo de esto conmigo, o con tu amante? Sentí que mi cuerpo temblaba. No lo sé, susurré, derrumbándome en una silla del pasillo. No lo sé. Michael no dijo nada más. Se dio la vuelta y se encerró en nuestra habitación, cerrando la puerta de golpe. Me quedé sentada allí, abrazando mi propio cuerpo, dándome cuenta de que en un solo instante mi vida había implosionado. Cuando la tormenta finalmente estalló y la verdad salió a la luz, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Michael y Andrew estaban en lados opuestos de mi vida destrozada, y yo tenía que decidir cómo seguir adelante, permanecer entre las ruinas o encontrar la fuerza para reconstruir. 2 días después de que Michael descubriera el embarazo, Andrew apareció en nuestra casa. Me quedé en shock, nunca había venido aquí antes, ya que siempre habíamos mantenido nuestra relación en secreto. Cuando Michael lo vio en la puerta, casi perdió el control. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, escupió Michael con los puños apretados. Escucha, vine a hablar, dijo Andrew, tratando de mantener la calma, aunque su voz delataba cierta incomodidad. Me interpuse entre ellos, rogándoles que se calmaran. Finalmente, nos movimos a la sala, donde Andrew intentó explicarse. Amanda, no quiero alejarme de ti ni de este bebé. Sí, estoy casado, pero si este niño es mío, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Michael lo miró con asco. ¿Y qué planeas hacer exactamente? ¿Dejar a tu esposa y criar a mi hijo? ¿O abandonar todo y dejar que Amanda lo maneje sola? Me di cuenta de que no podíamos seguir adelante sin una prueba de paternidad. Era el único paso lógico para determinar quién era el verdadero padre. Pero en el fondo, ya lo sabía, las probabilidades de que Michael fuera el padre eran mínimas. Andrew sugirió que visitáramos a un médico de inmediato para realizar las pruebas necesarias, aunque aún era temprano en el embarazo, lo que hacía el procedimiento complicado y riesgoso. Mientras tanto, Michael parecía humillado, como si lo estuvieran obligando a enfrentar una situación en la que no quería estar. Las tensiones aumentaron cuando Michael empujó agresivamente a Andrew. «¡Sal de mi casa!», rugió. Me puse entre ellos, desesperada por detener la pelea antes de que se volviera física. Al final, insistí en que debíamos manejar esto con madurez, sin violencia. «Si quieres que me vaya, Amanda, lo haré»,
dijo Andrew, mirándome con una mezcla de dolor y desesperación. Pero no abandonaré a mi hijo si resulta ser mío. Michael apretó la mandíbula, pero se contuvo. Andrew salió, y la casa quedó envuelta en un silencio sofocante, lleno de rabia, incertidumbre y miedo por lo que vendría. Esa noche, me senté en el sofá durante horas, mirando la pantalla oscura del televisor. Michael estaba encerrado en el dormitorio. No estaba segura de si dormía o, como yo, estaba perdido en su propio tormento. Sabía que todo dependía ahora de mi decisión. Si la prueba mostraba que Michael era el padre, lo cual era poco probable, podríamos intentar reconstruir nuestro matrimonio. Pero después de tal traición, ¿sería demasiado frágil para sobrevivir? Si Andrew era el padre, tendría que decidir si estar con él, sabiendo que aún estaba casado y que no había garantía de que dejara a su esposa por mí. La tercera opción, dejar atrás a ambos hombres y criar al bebé sola. Pero, ¿tendría la fuerza para hacerlo? Ya no era solo una historia de infidelidad. Ahora, una vida inocente estaba en juego. A la mañana siguiente, Michael salió del dormitorio con una maleta en la mano. Por un momento, pensé que se iba para siempre. Pero en su lugar, explicó: voy a quedarme con un amigo por unos días, hasta que resolvamos esto. Vaciló en la puerta y finalmente dijo: Amanda, te amo, incluso después de todo esto. Pero no sé si tengo la fuerza para criar a este niño si no es mío. Y entonces se fue. Me quedé sola en la casa vacía, sabiendo que había llegado al punto de quiebre final. Me esperaba una prueba de paternidad, un divorcio y decisiones dolorosas, o algún compromiso imposible que aún no podía imaginar. Después de que Michael se fuera con su maleta y Andrew dejara de intentar forzar su presencia en mi vida, me quedé sola con una nueva realidad. Estaba embarazada y tenía que tomar la decisión que había estado evitando durante semanas. De un lado, estaba mi vida con Michael, donde la cercanía emocional había desaparecido hace mucho tiempo. Del otro, estaba Andrew, quien había reavivado la pasión en mí pero no podía prometer quedarse conmigo y con el bebé. Más importante aún, tenía que decidir si había espacio para alguien más en mi futuro además de mi hijo. Me tomé un descanso del trabajo y pasé tiempo pensando. Recordé cómo una vez había amado a Michael con todo mi corazón, nuestros viajes románticos, su cuidado y sus promesas. Pero también recordé la frialdad de los últimos años, su desapego y cómo su carrera siempre había sido más importante que nuestra relación. Con Andrew, mis sentimientos eran una mezcla de culpa y ternura. Me había hecho sentir deseada y amada otra vez, pero nuestra relación se había construido sobre mentiras y traición. Su propio matrimonio y su vacilación a la hora de asumir la responsabilidad de nuestro hijo me dejaban sin garantías de un futuro estable. Finalmente, decidí hacerme la prueba para determinar quién era el padre del bebé. Los médicos me advirtieron que, en esta etapa, había ciertos riesgos, pero sentí que era la única manera de encontrar claridad para todos nosotros. Los resultados no fueron una sorpresa. Andrew era el padre biológico. Cuando se lo dije, guardó silencio durante unos segundos antes de responder. No puedo dejar a mi esposa y a todo lo que tengo. Pero no quiero abandonarte ni al bebé. Estoy dispuesto a brindarte apoyo financiero y estar presente, pero, por favor, no me pidas que me divorcie de ella. No puedo hacerlo ahora. Sus palabras destruyeron cualquier última ilusión que tenía sobre la posibilidad de que formáramos una familia. Cuando le dije a Michael que él no era el padre, vi en sus ojos un extraño alivio, como si ya lo hubiera sabido pero aún guardara una pequeña esperanza. Llegó a nuestra última conversación con los papeles del divorcio ya preparados, aunque su expresión mostraba cierta duda. Amanda, si quieres que me quede, lo haré, dijo, aunque su voz cargaba un dolor evidente. Pero sabes que nuestra vida nunca volverá a ser la misma. No podía creer que estuviera dispuesto a perdonarme e incluso a criar a un hijo que no era suyo. Pero sabía que, aunque aceptara, nuestra relación se vería consumida por la desconfianza y el dolor persistente. Michael, eres una persona demasiado buena. Pero, no podría vivir sabiendo que cada día te recordaría mi traición. Y tampoco creo que podría ser feliz contigo sabiendo que la culpa nunca desaparecería. Él asintió, secándose lágrimas invisibles. Entonces, supongo que esto es un adiós.
Después de firmar los papeles del divorcio, empaqué mis cosas y me mudé a un pequeño apartamento en otra parte de la ciudad. Andrew intentó ofrecer ayuda, pero rechacé todo excepto el apoyo financiero mínimo. No quería depender de él, sabiendo que todavía vivía con su esposa y que nuestra relación ya no tenía ningún significado real. Decidí empezar de nuevo, sin un esposo, sin un amante, pero con mi hijo, a quien ahora prometí proteger y amar por ambos padres. Tal vez era el camino más difícil, dejar atrás a los dos hombres, pero sentí que esta elección me daba verdadera libertad. Libertad de las mentiras, del miedo y de las expectativas de los demás. Unos meses después, daría a luz a una niña y la llamaría Grace, un homenaje a la gracia que quería recuperar en mi vida. Ni Michael ni Andrew estarían allí durante el parto. Pero lo afrontaría con la cabeza en alto, sabiendo que este era el resultado de mi propia elección. Vivir con honestidad, aunque significara soportar la traición y la destrucción de mi antigua vida. ¿Los demás me perdonarían algún día? ¿Encontraría el amor de nuevo? Esas preguntas seguían sin respuesta. Pero sabía algo con certeza. Mi futuro ahora estaba en mis manos, y ya no tenía miedo de estar sola, porque dentro de mí, una nueva vida había comenzado y estaba lista para luchar por ella. Gracias por ver. Por favor, suscríbete a nuestro canal Historias Estelares. Subimos nuevos vídeos todos los días. Gracias por tu apoyo.